Alejandra, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como pueden ver en el título, vamos a hablar de las protestas en el fútbol. Sí, yo sé, normalmente cuando hablamos de protestas se nos viene a la mente las típicas noticias de la afición del Pumas se peleó con la afición del América, la afición del Chivas se peleó con la afición del Cruz Azul. En el clásico tapatío, la afición del Guadalajara se peleó con la afición del Atlas. Sí, normalmente siempre se nos viene a la mente ese tipo de notas y ese tipo de protestas. Sin embargo, no vamos a centrarnos en este tipo de protestas por parte de los hinchas, sino nos vamos a centrar en las protestas de las que ha formado parte el fútbol. Normalmente no son muy comunes o casi no son tan estudiadas, sin embargo hay unas y bastante interesantes. El fútbol lo toman como una forma de protesta, no como algo para protestar, que es como comúnmente lo hacemos. Sin embargo, muchas veces los futbolistas, el cuerpo técnico, el entrenador, los árbitros se han unido para protestar, tanto por sus derechos como por la política, la economía, la sociedad y la cultura en la que ellos están inmersos. Así que eso es de lo que vamos a hablar en el video de hoy. Sin embargo, antes de hablar de esas protestas, vamos a definir lo que es fútbol. El fútbol es un deporte en el cual 11 jugadores tratan de meter un balón dentro de una portería. Esto se tiene que hacer dentro de 90 minutos, que son divididos en dos tiempos de 45 minutos respectivamente. El que meta más goles es el ganador. Me atrevería a decir que el fútbol es uno de los deportes más importantes a nivel mundial, ya que sí, bueno, como conocemos existe un mundial de fútbol. En nuestra actualidad, al menos en el país mexicano, el fútbol es súper importante. También me atrevería a decir que en el país brasileño, en Alemania, es muy importante el fútbol. Aunque también hay muchas personas que no les gusta, que no les interesa verlo, y también hay uno que otro que dice que yo no tengo tiempo para estar viendo a 11 jugadores detrás de un balón. Que bueno, también se respeta. Cada quien es libre de pensar y actuar como quiera. Así que bueno, el deporte como tal surge en el año de 1863, después de que la Asociación Inglesa de Rugby y Fútbol se separó. Así es, la asociación en este año decide separarse, por lo cual inicia la primera asociación de fútbol. A partir de este momento fue cuando se dio a conocer el fútbol como un deporte y donde empezó a escalar hasta tomar la importancia que tiene hoy en día. Una vez dicho esto, me interesa centrarme en dos protestas bastante interesantes desde mi perspectiva. No sé cómo lo vayan a ver ustedes, pero ahorita se las voy a narrar. La primera es en el año 2013 en Brasil. Brasil siento que es uno de los países en donde el fútbol forma parte fundamental de su cultura y de la sociedad en la que se rigen. Sin embargo, en el año 2013 estaban las preparativas para los torneos a nivel internacional y mundial del fútbol. Por lo tanto, el gobierno decidió invertir gran parte de su capital que estaba destinado hacia la educación, la cultura y las artes para el estadio de fútbol, el más importante, el Maracaná. Por lo tanto, a gran parte de la población no le pareció, ya que mencionaban que estaban en un gran conflicto económico y se les ocurría meter todo el dinero que tenían disponible para la cultura, para las artes, para la educación sobre todo, a un estadio de fútbol. Sí, se enojaron, muchos. Así que por lo tanto decidieron protestar en contra de estas normativas. ¿Y qué es lo que hicieron? Pegaron muchos carteles alrededor del estadio Maracaná. Obviamente esto causó un gran conflicto en muchos jugadores ya retirados. Y los que estaban dentro de la selección nacional brasileña, pues se fueron enterando poco a poco de todo lo que estaba sucediendo. Así que muchos de los jugadores decidieron formar parte de la protesta. Ellos dijeron que entendían todo y que sufrían también lo que estaba pasando en su país. Por lo tanto, iban a hacer una forma de protesta también ellos. ¿En qué consistía esta forma de protesta? Cuando sonara el himno brasileño, ellos iban a dar la espalda para así decir que estaban inconformes con todo lo que estaba sucediendo en el país. Uno de los jugadores que estaba tomando muchísima fama y que hasta nuestros días puedo mencionar y puedo decir que es de los consentidos del público es Neymar. Él se unió a la protesta mencionando que cada que él metiera un gol se iba a dirigir a las gradas y las gradas, los espectadores, tenían que contestar a este gol con la siguiente frase: Neymar no vale nada, vale más un maestro. Gobierno, ¿cómo es posible que Neymar valga más que un maestro, que tu educación? Esa consigna era lo que el público, lo que la afición tenía que cantar cada que Neymar metiera algún gol. Obviamente esta situación a nivel internacional fue censurada, ya que mencionaban que cómo era posible que iban a dejar que salieran todos los trapitos al sol del país brasileño a nivel internacional con países que no tenían absolutamente nada que ver. Por lo tanto, en las transmisiones televisivas decidieron meter de fondo pues bulla y algunas otras porras.
Esto para pues que no saliera a la luz todo lo que estaba pasando dentro del país brasileño. Me parece bastante interesante, ya que los jugadores no se mostraron indiferentes ante la situación. No dijeron como que, ay, no me afecta, no hay ningún problema. No, ellos decidieron que iban a poner manos a la obra y que también iban a protestar por su país. Sin embargo, pues se vieron censurados en algún momento. También dentro de esta pequeña protesta hubo un conflicto con el gran y afamado futbolista Pelé. Él mencionaba que tenían que dejar todo de lado, que no pasaba nada, que el fútbol era eso, era un deporte, era un negocio y que pues no era necesario que hubiera ninguna protesta por parte de los jugadores porque pues a ellos al final de cuentas les convenía que hubiera muchos reflectores tras de ellos. Les generaba dinero, a lo cual nuevamente todo el equipo técnico, los jugadores y los árbitros mencionaron que mejor se callara, que no tenía que decir nada porque él no estaba inmerso en eso y ellos sí se preocupaban por su país. Ahora vamos con otra protesta que me parece bastante interesante. Esta se da en el país guatemalteco. Sí, yo sé, muchos somos como que, Guatemala. Pero sí, en Guatemala en el año 2018 hubo una gran protesta, ya que en uno de los torneos más importantes a nivel nacional salieron a la cancha 250 jugadores de todos los equipos que están registrados en el país para decir que estaban hartos de la situación que ellos estaban viviendo, ya que no solo era la falta de pagos, no solo era la falta de seguridad, no solo era que estaban sufriendo porque no sabían y no estaban conscientes de si iban a vivir o no al otro día porque estaban siendo amenazados por el gobierno, sino que también estaban hartos de la discriminación que sufrían a nivel nacional y a nivel mundial. Ellos mencionaban que no era posible que su país no los defendiera, que si lo que querían era generar dinero e ingresos por parte del fútbol, los tenían que cuidar y los tenían que procurar. Sobre todo tenían que poner un gran alto a la hora de la discriminación, porque eso era imposible jugar, era imposible estar en una cancha con personas que los discriminaran. Por lo tanto hubo esta gran protesta, a lo cual hubo bastantes represalias y pues lamentablemente no se conoce gran información de ella, ya que la mayoría fue censurada. Así que espero que les haya gustado este video, que los ayude a investigar y a seguir el hilo en este tema, sobre todo porque es bastante interesante y que normalmente al ser un deporte también es bastante censurado, porque no siempre se encuentra como, en tal lugar leímos esto y hubo la protesta de tal equipo. Sí, el equipo fulanito de tal tuvo tal protesta porque está en contra de su gobierno. Sí, el equipo fulanito de tal está en contra de la mala educación de su país. Casi no. Siempre tenemos las noticias, como se los mencioné al inicio del video, que son como, los hinchas se pelean, los hinchas generan caos. Sí, normalmente casi siempre encontramos ese tipo de noticias, pero bueno, espero que este video les haya servido para darse cuenta que hay otro tipo de protestas dentro del fútbol. Así que ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Bye.